La comunidad misionera setecana presenta Héroes Cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes Cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 4. Él no tenía respuestas. David Livingstone guardó silencio en la biblioteca de la Universidad Anderson. Tenía delante un formulario para solicitar su incorporación a la Sociedad Misionera de Londres, LMS, y a su obra en la China. Reflexionó acerca de la labor más importante que debe desarrollar un misionero. David había ponderado mucho esta cuestión desde que volviera a la universidad por segunda vez. Pero, ¿cómo expresarlo con palabras? Por fin se le ocurrió: el objetivo del misionero es esforzarse por todos los medios a su alcance para dar a conocer el Evangelio a través de la predicación, la exhortación, la conversación y la instrucción de los jóvenes, mejorar, en la medida de sus posibilidades, la condición temporal de aquellos entre los que trabaja, introducir las artes y las ciencias a su civilización y hacerlo todo para que el cristianismo sea loable en sus corazones y conciencias. David leyó su respuesta con satisfacción. Sí, eso era ser un misionero, una persona que explica a otros el mensaje del Evangelio al tiempo que se esfuerza por mejorar sus vidas en todo lo posible. Sin embargo, David había leído bastantes historias de misioneros como para saber que aquellos a los que el misionero intenta ayudar no siempre aprecian su esfuerzo. De modo que añadió: el misionero estará expuesto a sufrir grandes pruebas por su fe y deberá tener paciencia para soportar la indiferencia, la desconfianza, la oposición directa y la burla de aquellos por cuyo bien él trabaja. Le llevó a David toda la tarde completar el cuestionario, pero al final quedó satisfecho por haber logrado contar a la LMS todo lo que ésta deseaba conocer acerca de su persona. Colocó la solicitud dentro de un sobre y la envió por correo a Londres. David no tuvo que esperar mucho para obtener respuesta. Cuando ésta llegó, rasgó el sobre, tenía inscrita la insignia de la Sociedad Misionera de Londres, y escrutó rápidamente el contenido de la carta. Decía así: la Sociedad Misionera de Londres ha recibido y estudiado su solicitud y se complace en anunciarle que ha sido provisionalmente aceptado para cursar nuestro plan de preparación para las misiones. No obstante, el curso que usted ha escogido es muy exigente, por lo que tendrá que demostrar esfuerzo y diligencia continuados para lograr la meta y ser enviado como misionero por nuestra sociedad. Otros podrán abandonarla, pensó David para sus adentros mientras leía la carta, pero yo no. Nunca me sentiré tentado a abandonarla. En septiembre de 1838, David finalizó sus estudios en la Universidad Anderson. Le sorprendió la oferta de un puesto de profesor en la universidad, con un salario de 150 libras al año, una pequeña fortuna para un joven de 25 años que había gastado más de la mitad de su vida trabajando en una fábrica textil por 12 libras al año. Pero el dinero no tentó a David, se mantuvo fiel a su palabra. Él había decidido en su corazón ser misionero y aceptar todas las pruebas, tribulaciones y falta de fondos que ello entrañaba. Al finalizar sus estudios en la Universidad Anderson, David recogió sus escasas pertenencias y tomó una diligencia con destino a Londres para entrevistarse con la junta directiva de la Sociedad Misionera. Después de un largo y agitado viaje, el coche se detuvo finalmente en la capital londinense. David miró asombrado en derredor. Le parecía increíble. Estaba realmente en Londres, a casi 650 kilómetros de Glasgow. David preguntó a los transeúntes cómo llegar al número 57 de la calle Aldersgate, donde, según la LMS le había comunicado, podría encontrar alojamiento barato. Aquella noche se sentó a cenar con los otros 4 huéspedes. Uno era un médico joven, otro hacía sillas de montar, otro, escocés, era librero. El cuarto era joven, se presentó con el nombre de Joseph Moore. Antes que David terminara su primer tazón de sopa, él y Joseph entablaron una conversación.
Qué alivio representaba para David el que Joseph Moore hubiera llegado el mismo día a Londres para entrevistarse con la directiva de la sociedad misionera. A partir de este momento no se sintió tan abrumado por todo lo que le esperaba. Había hecho su primer amigo en Londres. A la mañana siguiente, miércoles, David y Joseph Moore desayunaron juntos y decidieron pasar el día en mutua compañía. Lo primero que hicieron fue ir a visitar las oficinas de la sociedad misionera, donde les dijeron que volvieran el lunes y el martes de la semana siguiente para tomar un examen de griego, latín y teología. David estaba nervioso cuando salió de las oficinas. Él era buen estudiante, pero Joseph le informó que varios amigos suyos no habían conseguido superar los duros exámenes. Para relajarse un poco ante lo que les esperaba, ambos jóvenes se dispusieron a visitar la ciudad. Pasearon delante del Palacio de Buckingham, donde una bandera indicaba que la recientemente coronada reina Victoria se hallaba en la residencia. Pasearon por el puente y la Torre de Londres. El domingo visitaron 3 iglesias. Se predicaban magníficos sermones en una ciudad tan grande. David intentaba recordar cada detalle de lo que veía para escribir a casa y contar a su familia cómo era la capital. Se los imaginaba sentados frente al fuego, leyendo sus cartas e intentando imaginar cómo era la vida en un lugar tan lejano. El lunes por la mañana, David y Joseph hicieron su primer examen. Después, pasearon hasta la abadía de Westminster, y vieron las tumbas de los personajes más famosos de Gran Bretaña, que habían tenido el honor de ser enterrados dentro de la abadía. A David no se le pasó por la imaginación que un día él también figuraría entre los personajes allí enterrados. Después de su segundo examen, los 2 hombres fueron entrevistados por la directiva de la Sociedad Misionera de Londres. Para descanso de David, ambos jóvenes habían aprobado sendos exámenes y sido oficialmente aceptados para cursar el programa de instrucción. Uno de los directores les explicó que estudiarían 3 meses bajo la dirección del reverendo Richard Cecil, que vivía en Chipping Ongar, pequeña ciudad de Essex. Si al final de ese plazo él los recomendaba como buenos estudiantes, Joseph continuaría sus estudios teológicos, y David, los de medicina para completar la fase final de su preparación misionera. Esto agradó a David sobremanera. Aunque había aprendido mucha teoría de la medicina en la Universidad Anderson, había tratado pocos pacientes. Anhelaba tener oportunidad de diagnosticar enfermedades y operar a la gente. La vida en Chipping Ongar era más difícil de lo que David había imaginado. El reverendo Cecil no parecía apreciar mucho a los escoceses. Criticaba el fuerte acento de David, y su opinión acerca de los conocimientos de griego y latín de su alumno no era muy positiva. Este maestro era muy exigente, pero con gran esfuerzo, David pudo completar la tarea que se le encomendó. Es decir, hasta cierto domingo. David oyó que llamaban a la puerta de la casa de huéspedes en que se alojaba. Luego oyó a la patrona gritar su nombre. «Señor Livingstone», dijo, «hay un niño con un mensaje para usted». David se dio prisa en salir a recibir el recadero que el reverendo Cecil había enviado. «Una carta para usted, señor», dijo el niño, entregando un sobre cerrado a David. «Gracias», respondió este, preguntándose qué tendría que decirle el reverendo Cecil que no pudiera esperar hasta el día siguiente. David abrió la carta y la leyó. «Estimado señor Livingstone, el reverendo de Stamford Rivers me ha enviado una nota diciendo que está enfermo y que no puede predicar esta noche. Le gustaría sustituirle. El servicio religioso comienza a las 6 de la tarde, pero tendría que estar allí a las 5. Gracias. Sinceramente, reverendo R. Cecil». David volvió a leer la carta. Miró el reloj en la repisa. Le llevaría 1 hora caminar hasta Stamford Rivers. Gracias a Dios, tenía un sermón escrito y memorizado. El aprender a escribir buenos sermones era uno de los requisitos que se exigían a los misioneros en formación. Para David este requisito era una de las cosas más fáciles que había tenido que hacer durante su curso de instrucción. Le gustaba exponer sus pensamientos de una manera lógica y tenía una excelente memoria. Y aunque no había esperado predicar su primer sermón luego de tan inesperado aviso, no le importó. 4 horas después David se hallaba delante de una congregación de tamaño modesto. La última tonada del himno se desvaneció y David supo que había llegado el momento de pronunciar su sermón. Avanzó confiadamente hacia el púlpito y miró a la congregación. No podía creer lo que veía. Allí, en primera fila, estaba el reverendo Cecil. 1000 pensamientos acudieron a su mente. Tenía que recordar reprimir su acento escocés.
Tenía que hacer una pausa entre la primera y la segunda parte de su sermón para conceder a la congregación un instante para la reflexión. Tenía que recordar elevar su voz al pronunciar la última frase y mantener la vista en la audiencia. La congregación guardó silencio, todos esperaban que David comenzara. Pero el hombre que había sido capaz de recitar de memoria el Salmo 119 desde los 9 años, no podía recordar ni una sola palabra de su sermón. Permaneció detrás del púlpito todo un minuto esperando pronunciar la primera frase del sermón, pero no salió nada. Los ojos azules de acero del reverendo Sisal, firmemente clavados en David, parecían querer decir: te cacé. Sabía que no podrías hacerlo. David abrió la boca. Amigos, dijo pausadamente. Luego, incapaz de articular nada con inteligencia, confesó: he olvidado todo lo que iba a decir. A continuación, cerró de golpe su Biblia, se la puso bajo el brazo, descendió deprisa, avanzó por el pasillo interior y salió de la iglesia. No volvió la vista hasta que estuvo a resguardo en su habitación, con la puerta firmemente cerrada. David se sentó al borde de su cama, incrédulo ante lo que acababa de hacer. Por supuesto, el sermón acudió en tromba a su memoria nada más de salir de la iglesia, pero ya era demasiado tarde. Estaba seguro que, a consecuencia de este incidente, había suspendido el curso de instrucción con el reverendo Sisal. Tenía razón. A la mañana siguiente el reverendo Sisal llamó a David a su despacho. Como usted sabe, comenzó a decir en una voz monótona, buena parte de la instrucción de un misionero consiste en la aptitud para preparar y predicar un sermón adecuado. Anoche, usted demostró que no es capaz de hacerlo y, aunque ha aprobado los demás aspectos del curso, no le puedo recomendar a la sociedad misionera para que prosiga sus estudios. No tengo nada más que decir. De vuelta a la pensión, David se sintió agradecido de que el reverendo Sisal hubiera abreviado sus comentarios. Lo último que deseaba era revivir la humillación de la noche previa. Todo se acabó, dijo David, melancólicamente, a Joseph Moore mientras daban juntos un paseo vespertino. Pero estaba tan atrapado en sus propios pensamientos y sentimientos que no notó cuán deprimido se hallaba Joseph. Lo sé, dijo Joseph. Yo también. David se detuvo y miró a su amigo. ¿Qué quieres decir?, le preguntó. Joseph hablaba cabizbajo. El reverendo Sisal me ha suspendido a mí también. Dice que mis notas en hebreo no son suficientes. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó David. La pregunta quedó colgada en el frío aire de la tarde. David nunca había considerado seriamente la posibilidad de suspender el curso de prueba. Siempre había sido un estudiante excelente y aunque estaba dispuesto a admitir que no era un expositor fascinante, había presumido de ser capaz de predicar un sermón adecuado. Cuán equivocado estaba. Los dos amigos siguieron sumidos en la tristeza 2 días más hasta que el reverendo Sisal les convocó a su despacho con buenas noticias. Aunque había aconsejado que David y Joseph no siguieran en la misión, la directiva de la LMS no aceptó su recomendación. Prefirieron concederles una segunda oportunidad y extender el periodo de prueba por otros 3 meses para que Joseph perfeccionara su hebreo y David hiciera lo propio con la predicación. David se alegró de tener una segunda oportunidad, aunque dudaba de poder agradar al reverendo Sisal. No obstante, no huyó de la iglesia la siguiente vez que se le pidió predicar y al cabo de los 3 meses, tanto él como Joseph aprobaron el curso. Joseph pasó a la Universidad Cheshunt para seguir estudiando teología, a fin de prepararse para la obra misionera en Tahití, en el Océano Pacífico Sur. David fue invitado a proseguir sus estudios de medicina en el hospital de Charing Cross, bajo el vigilante escrutinio del Dr. Bennett. David sabía que tenía mucho que aprender sobre medicina práctica, en particular, lo referente a las operaciones. Hasta esa época, la única cirugía que había ejercido se había llevado a cabo sobre cuerpos difuntos, o cadáveres, como los llamaban los estudiantes de medicina que con ellos practicaban. De inmediato descubrió que operar en un cuerpo vivo era muy diferente a hacerlo en uno muerto. Entre otras cosas, la persona viva se estremecía y se retorcía de dolor al ser seccionada, aguijoneada y pinchada. Bajo la dirección del profesor Owen, del Museo Hunteriano, David estudió las similitudes y diferencias entre los humanos y los animales. Él y el profesor Owen entablaron una estrecha amistad y David le prometió que si alguna vez encontraba algo interesante en sus viajes con seguridad se lo enviaría al profesor para ser exhibido en el museo. Cuando no estaba estudiando,
David paseaba por Londres para aprovechar las vistas y los sonidos que la bulliciosa ciudad ofrecía. Asistió a una conferencia en el Exeter Hall, donde el marido de la reina Victoria, el príncipe Alberto, dio su primer mensaje en Inglaterra. Fue una solemne ocasión, una ceremonia para el envío de una expedición al Níger, para explorar una zona remota del África Occidental. Roberto Moffat, alto, de aspecto distinguido, misionero en África del Sur, también dio una charla en la reunión. Aquella conferencia inyectó en David Livingstone nuevo entusiasmo para lanzarse al campo misionero. Había mucho trabajo que hacer. Pero surgió un problema: los británicos estaban en guerra con China a causa de ciertas restricciones comerciales. En 1839, Gran Bretaña había vendido 40.000 estuches de opio en China. El opio, droga muy adictiva, había sido producido a partir de una variedad especial de amapolas cultivadas en la India. El emperador de la China se enfadó por el hecho de que una potencia extranjera osara vender algo tan destructivo como el opio a su pueblo y ordenó a los británicos que interrumpieran ese tráfico de inmediato. Pero como era un gran negocio vender opio en China, los británicos rehusaron obedecer al emperador. En consecuencia, estalló la guerra contra China, que se llamó la Guerra del Opio. Todavía se libraba esta guerra cuando David Livingstone hacía sus últimos preparativos para partir rumbo a China. Lo único que le quedaba por hacer era regresar a Glasgow y someterse a un examen general para obtener el título de doctor. No obstante, como se estaba librando una guerra, la Sociedad Misionera de Londres decidió no enviar más misioneros a China hasta que se instalaran la paz y la tranquilidad. El problema es que nadie podía predecir cuándo eso se produciría, de modo que la Sociedad Misionera de Londres sugirió que David fuera de misionero a las Indias Occidentales una vez que lograra ser doctor calificado. Pero las Indias Occidentales no eran el lugar a donde David quería ir. Todas las bases misioneras estaban bien establecidas. Se le pediría trabajar al lado de un nutrido grupo de misioneros y practicar la medicina en un hospital. Aunque se llevaba bien con otros, David resolvió ser un misionero pionero. Deseaba caminar por donde ningún misionero hubiera transitado, tratar a gentes que nunca hubieran visto un médico europeo y predicar a los que nunca habían oído el mensaje del Evangelio. Las Indias Occidentales podían ser un buen lugar para otros, pero no era lo que David Livingstone tenía en mente. Él sabía que era un líder, no un seguidor, y así se lo comunicó a la directiva de la Sociedad Misionera de Londres. Pero cuando ésta le preguntó que a dónde le gustaría ir, él no supo qué responder.